8:25 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a dos expertos en temas de seguridad: el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, y el académico arquitecto Fernando Carrión. Bienvenidos. Queremos hablar sobre las repercusiones de lo que ha sucedido en México con la muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cartel Jalisco de Nueva Generación, que ha tenido penetración, y de esto nos han ilustrado nuestros invitados, con bandas criminales del Ecuador. En este operativo intenso, fuerte, que se evidenció desde México hacia el mundo, cómo se realizaron atentados e incluso 25 militares fallecieron en el operativo contra El Mencho, según confirmó el gobierno mexicano. ¿Qué significado tiene este asesinato y las repercusiones no solo en México, sino también en el Ecuador? Coronel Mario Pazmiño, muy buen día. Muy buenos días, un cordial saludo a Fernando. Gracias, Miguel, por la gentil invitación, y un cordial saludo también para los televidentes y radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Yo creo que el desenlace fatal que ha tenido México con la muerte del Mencho, como parte de un operativo que tenía como misión fundamental la captura de este máximo líder del cartel Jalisco Nueva Generación, genera y ha generado pues un nivel de violencia nunca antes visto en México. Y esto pues tiene repercusiones tanto internas como también internacionales. Las internas estamos viendo que inicialmente ha comenzado ya acciones de violencia sistemática en diferentes estados mexicanos para tratar de controlar y ser una respuesta directa contra la acción gubernamental. Esto por un lado. No se ha visto hasta el momento un fraccionamiento de la estructura como tal. O sea, no ha habido el fraccionamiento que se esperaba tan rápidamente, y es porque también ha pasado muy poco tiempo. Pero ya se nombran algunas de las personas que deberían, según algunos analistas y también miembros del cartel Jalisco Nueva Generación, deberían estar comandando y tomando la posta de esta estructura. ¿Quiénes son estas personas? Una de ellas es el hijastro del Mencho, que responde a los nombres de Juan Carlos González Valencia, alias el Pelón o el R3. Esta es la persona más opcionada, porque estaba hecho cargo del área económica y el área financiera, y tenía negocios de representación a nivel global. Recuerden que Jalisco Nueva Generación tiene aproximadamente 45 países bajo esta tutela de entrega de narcóticos y empresas, o también por una cantidad exorbitante en todo el globo terráqueo. Cerca de 45,000 o 50,000 hombres que están dedicados a este tipo de actividades. Ese es uno de los principales posibles candidatos. El segundo, indudablemente, es el jardinero, que es uno de los operadores regionales. Responde a los nombres de Flores Silva, Audías Flores Silva, y esta persona, pues, es uno de los que tiene también tenía una llegada importante, porque manejaba todo lo que son las operaciones regionales. Él tiene buenos contactos, especialmente con los países de América Latina, donde tenía presencia Jalisco Nueva Generación, y esto implica también Ecuador. El tercer elemento que estaría en condiciones de tomar la posta... Doctor Coronel Pazmiño, ¿eso significa, si en algún momento se habló de un debilitamiento del cartel Jalisco Nueva Generación con la muerte del Mencho, esto no va a ocurrir así? Murió el líder y viene otro líder, ¿así es? Es correcto. Están ya al momento en posicionamientos de cómo tiene que articularse. Y en eso hay que tomar en cuenta, porque ¿cuáles serían las repercusiones si uno de estos líderes llega a tomar el control? Si es el hijastro tendrá ciertas relaciones con los tres microcarteles ecuatorianos que tienen relación con el cartel Jalisco Nueva Generación, que son los Lobos, los Tiguerones y los Chone Killer, que formaron hace algunos meses atrás
esta organización, la nueva generación, que se llama el Cartel Ecuatoriano, y así lo reportan algunos medios nacionales de investigación. Entonces, esta relación que puede generarse entre estos nuevos líderes que asuman el control de Jalisco Nueva Generación puede generar a su vez en el Ecuador también fricciones, porque voy a poner un ejemplo nada más. Pongamos que sube a tomar el control de Jalisco Nueva Generación el Jardinero, y el Jardinero tenía ya contactos permanentes con los tiguerones, no tan buenas relaciones con los lobos y con los Chone Killers. ¿A quién va a poner él para hacerse cargo de toda esta finanza y esta negociación en Ecuador? Pues lo va a poner a esta organización, y esto va a generar indudablemente una fricción interna en Ecuador por estas organizaciones que tratan de dividirse el espacio territorial. Lo que sí está clarísimo es que van a seguir manteniendo los mismos espacios que tenían anteriormente, pero eso también puede ser aprovechado por otras organizaciones como el Cartel de Sinaloa, que puede pensar un debilitamiento en la estructura, y tanto en México como en los otros países donde están presentes los dos carteles mexicanos, pues comenzar a competir por tomar el control territorial y generar una gobernanza criminal. Por lo tanto, esto puede transformarse en un escenario muy volátil en el 2026. Puede ser que si es que logran en México establecer un comando de consolidación, entonces ahí las cosas van a ir mucho más tranquilas a nivel regional y también en México. Pero si hay una fragmentación y cada uno de los líderes quiere tomar el control de una facción manteniendo el nombre de Jalisco Nueva Generación, pues vamos a ver indudablemente que va a haber un sinnúmero de enfrentamientos a nivel de México y de los otros países donde esta estructura está presente. Bienvenido al arquitecto Fernando Carrión, académico experto en temas de seguridad. ¿Cómo ve usted este suceso ocurrido en México, esta violencia mayor de la que ya existe en México, con la muerte del alias Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación? Buen día. Buen día, Miguel. Un saludo cordial a Mario y obviamente a toda la audiencia. Quizás dos puntos de partida necesarios. Uno, primero, me parece que la política antinarcóticos, la política del gobierno federal de México ha producido un giro sustancial con la muerte justamente de Mencho. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta el momento actual prevalecía la política implantada por Andrés Manuel López Obrador de más abrazos y menos balazos. Y me da la impresión que esto ya sepulta. Y entonces aquí sin duda hay una influencia fuerte de los Estados Unidos, y creo que el resultado de este hecho es muy claro. Hacia futuro me parece que la política de seguridad de México va a ser distinta a la que hemos tenido durante estos últimos 7 años. Una segunda cuestión, y voy en la línea de Mario, es qué es lo que va a pasar en términos de la reestructuración, sucesión, el nombre que se le quiera poner, a la estructura dirigencial, directiva del cartel Jalisco Nueva Generación. Aquí hay varias hipótesis. Una es que se produzca un relevo sin conflictos, y daría la impresión, y estoy de acuerdo nuevamente con Mario, en que podría ser el hijastro, y esto tiene una tradición en todas las estructuras criminales más significativas de México, porque en general son familiares. Pongamos el caso de lo que son el cartel de Sinaloa. Estuvo el Chapo Guzmán, y luego estuvieron sus hijos, los Chapitos. Y eso ha ocurrido en prácticamente todas las organizaciones, y eso podría ocurrir con Jalisco Nueva Generación. En ese sentido, me da la impresión que no habría un cambio tan significativo. Pero Jalisco Nueva Generación también tiene en su interior una suma de organizaciones. No es una cosa absolutamente homogénea.
Y hay grupos que se dedican a un tipo de droga, porque el cartel Jalisco Nueva Generación no solo es cocaína, son anfetaminas, es esta droga espantosa que está entrando a los Estados Unidos, como es el fentanilo, y son como 4 o 5, y además está vinculada también con la producción agrícola, etcétera. Entonces, Jalisco Nueva Generación es una suma de todo esto, una especie de federación. Y entonces, si es que se produce una fractura en el cuadro directivo y se van más bien por la línea de fortalecer un sector, probablemente eso pueda generar conflictos en la propia estructura. ¿Qué podría ocurrir esto con el caso ecuatoriano? Bueno, yo sostengo aquí, he venido trabajando bajo un nuevo concepto que está en algunos de los libros que he publicado, y va a salir uno nuevo en esa misma línea. Y es que hoy día ya no es el crimen organizado lo que define las estructuras que operan. ¿Y por qué eso? Porque el crimen organizado, según la Cumbre de Palermo del año 2000, era básicamente la suma de más de 3 personas que cometen delitos a lo largo del tiempo. Pues hoy día ya no se suman personas, hoy día se suman organizaciones. Y entonces lo que tenemos, y esto es básicamente desde principios de este siglo, es una red global del crimen. Ese es el concepto con el que yo estoy trabajando. Y entonces la red global del crimen está constituida por un holding, que en este caso es el cartel de Sinaloa, es el cartel Jalisco Nueva Generación, es la Andrangheta, es el primer comando de la capital, etcétera, etcétera. Y ese holding no es otra cosa más que una forma de articulación de distintas organizaciones provenientes de distintos lugares del mundo. El cartel de Sinaloa en su momento de apogeo estuvo en 51 países. Yo aquí discrepo un poco con Mario, no sé de dónde sea su fuente. El dato que yo vi es de 56 países que estaría el cartel Jalisco Nueva Generación, porque está en los Estados Unidos, está en América Latina, está en Europa y está en el Asia. Y entonces esto hace que sea un holding que permite la articulación de organizaciones bajo 2 lógicas. Uno, lo que yo llamo la franquicia, que la franquicia es un modelo, y lo otro es la terciarización. La terciarización no es otra cosa más que contratar para que se realice un servicio. Bueno, qué sé yo, el sicariato. Pero la franquicia es un modelo. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los choneros se han convertido ya en una franquicia local porque eran una franquicia con el cartel de Sinaloa, pero en términos locales se han convertido ya en un holding que articula un conjunto de organizaciones locales, y no solo eso, sino que hoy día ya articulan con organizaciones peruanas, chilenas y argentinas. Y lo mismo está pasando con los lobos, que articulan bajo la lógica del holding organizaciones colombianas y peruanas. En otras palabras, va a depender mucho de cómo finalmente se procese el proceso sucesorio dentro de la estructura de la dirigencia, llamémoslo así, del cartel de Sinaloa, para saber qué es lo que va a pasar en las relaciones entre los grupos locales nuestros con el cartel de Sinaloa. Vuelvo con el coronel Mario Pazmiño. Fernando mencionaba también el tema de las vinculaciones en esta red global del crimen. Ha citado Colombia, Perú, Chile, Argentina. El caso de Colombia es importante, doctor Mario Pazmiño, sabiendas del estado de relaciones en las que estamos, y por un lado el enorme proceso de penetración que ha habido en nuestro país cuando los cultivos de coca crecieron en la administración Petro. ¿Cómo ve este panorama? ¿Y Colombia en este contexto? A ver, yo creo que es importante también ver cuál es el escenario que vive Colombia. Indudablemente que Colombia también tiene es una franquicia directa de lo que es el cartel de Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa y otros carteles más que están operando allá. Ahí está esta protomafia, Comando Bermelo, también está operando en esa zona. Pero yo creo que las organizaciones y estructuras colombianas con el gobierno de Petro se han ido beneficiando.
fundamentalmente porque no ha habido una consistencia en el accionar contra estas organizaciones delictivas, sino más bien ha habido una permeabilidad que les ha permitido pues seguir creciendo, y una muestra de ello es lo que tenemos al momento: cerca de 265,000 hectáreas de cocaína en producción, y generó esto a su vez la desertificación de Colombia por parte de los Estados Unidos. Pero ¿qué está pasando en el escenario de Colombia? Yo creo que Colombia está al momento, y comparto en esta parte nada más con lo que decía el señor Petro, que gran parte de la droga de Colombia viene y aterriza en los puertos ecuatorianos. Es correcto esa situación, y va a incrementarse porque tenemos un redireccionamiento de la droga que estaba anteriormente saliendo para el corredor del Caribe, ahora está redireccionada para el territorio ecuatoriano. Es por eso que estamos viendo últimamente mayor presencia de incursiones narcoguerrilleras colombianas en territorio ecuatoriano. Hace días atrás capturaron a elementos de Oliver Sinisterra. Hace unos días atrás también, unas semanas atrás, vimos la captura de los comuneros del sur. En definitiva, comandos de la frontera también. En definitiva, la frontera binacional se ha vuelto tan permeable que al momento esa permeabilidad le permite a las diferentes estructuras colombianas pues considerar que es factible ya no depender mucho de las estructuras nacionales. Y lo que están haciendo es ingresando para control de los corredores o las vías que conducen a los puertos y también de los centros de acopio. O sea, al momento tenemos una mayor presencia de estas organizaciones en la frontera norte, y esa presencia en la frontera norte genera a su vez mayores roces y mayores confrontaciones. Es correcto lo que acaba de decir Fernando, pues al ser microcarteles, los que acabamos de mencionar, tienen como característica fundamental el dejar de operar, no es que dejar de operar, sino que también ampliar su competencia y operación hacia otros países, como Colombia, como Perú, como Chile, en donde, pues ustedes saben muy bien, Chile se está convirtiendo en el próximo centro de acopio regional del sur. Y esto es importante, y por eso los grupos, tanto locales nuestros, están trasladándose también a tomar parte de esos puertos en Chile, donde se está comenzando a desarrollar este tipo de actividad. Creo que el país y el gobierno tiene que prestar especial atención a la frontera norte, prestar especial atención a los puertos ecuatorianos, y prestar especial atención también a lo que es la recuperación del espacio territorial donde se ejerce una gobernanza criminal. Si es que no tenemos esos componentes a favor del Estado, pues el Estado se vuelve más reactivo antes que proactivo. Coronel Pazmiño, ahora, si vemos que estos grupos delincuenciales organizados son transnacionales, tienen presencia en varios países, lo importante no es lograr mayor ayuda internacional, mayor ayuda de Estados Unidos, al menos para lo que usted dice, estos dos puntos, entre otros, como la frontera sur del Ecuador y los puertos ecuatorianos. Yo creo que es importante, y creo que en eso el presidente de la República tomó ciertas previsiones. Y una de las previsiones es el tener ciertos enlaces con Homeland Security, y eso le ha permitido pues poner ciertas oficinas o estar en desarrollo la colocación de ciertas oficinas. Recordemos que Homeland Security tiene oficinas de ICE y otras oficinas más encargadas directamente del tema aduanero, especialmente en los temas portuarios, del tema migratorio, del tema de amenazas transnacionales. En definitiva, creo que sí hay ciertas acciones que se están presentando por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa. Sin embargo de ello, tiene que ampliarse la cooperación, porque como bien lo reconoce Estados Unidos y lo reconoce también Joseph Humray, que estuvo por acá, pues Ecuador se transforma rápidamente, en poco tiempo, en la última línea de contención que tiene América Latina sobre el narcotráfico. Y esto es importante. Esa última línea de contención necesariamente tiene que recibir mayor apoyo, mayor cooperación internacional para poder hacer frente. Pero no solo está la cooperación con Estados Unidos, creo que la cooperación regional es fundamental para comprender los incidentes y comprender también este
este desplazamiento de las amenazas por toda la región. Esto es importante que en los países comprendan esto y tengan una fusión de criterios para poder apoyarse mutuamente. Arquitecto Fernando Carrión, a ver, este tema de la presencia de esta red global del crimen, como usted ha dicho, y la ayuda internacional. Si vemos que estos grupos tienen estas conexiones, México, Colombia, el centro y sur de América Latina y el Ecuador, evidentemente, ¿cómo enfrentar con mayor fuerza? ¿Acaso no estamos debilitados internacionalmente frente a lo que sucede en el Ecuador y con ese control que ha hecho Estados Unidos en el Caribe? No, sin duda, pero yo aquí voy por la línea más bien de la integración y la integración de América Latina. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, los 3 países que producen, que cultivan coca son Colombia, Perú y Bolivia. Y se señala que también ya estarían empezando a producir Paraguay y Guatemala, es decir, serían 5. Por eso es que es un producto más bien regional de América Latina. Por otro lado está el Ecuador, que es el país de más amplia distribución de la droga a nivel mundial. Y tenemos 3 países claves. Uno, México, que es básicamente, por eso es que los precios más altos están en México, porque es el país a partir del cual entra la droga hacia el consumo norteamericano. En segundo lugar está Brasil, porque es el país, segundo país de consumo de cocaína más grande del mundo, y segundo, que es un país de tránsito hacia Europa, al África y al Asia. Y en tercer lugar está Chile, porque Chile es el país que tiene el mayor número de convenios de comercio internacional. Por eso es que Chile se ha convertido en este punto fundamental. Entonces yo creo que si nosotros no nos unimos, nosotros no nos integramos, esta cosa va a ser muy difícil. Y aquí, por ejemplo, para el caso del Ecuador, si nosotros queremos tener una política real antinarcóticos, ¿cómo podemos hacer para trabajar la cuenca del Pacífico si nosotros no tenemos relaciones con México? Esto lo que está produciendo es que Ecuador y México no intercambian siquiera información, y los que sí están sacando beneficio de eso son Jalisco Nueva Generación, Cartel de Sinaloa y los nuestros, choneros. Que ellos sí tienen conexiones, que ellos sí tienen... Exactamente. Entonces eso pasa el Ecuador con México. Pero ¿qué es lo que pasa ahora con Ecuador y Colombia? Yo acabo de estar la semana pasada en Colombia. Colombia ya está diversificando sus mercados que antes iban hacia Ecuador, con lo cual la caída del comercio exterior colombiano va a ser muy fuerte para el Ecuador. Ya hay un juicio que ya está planteado en la Cámara. ¿Cómo es posible eso? O sea, por ahí está entrando la mayor cantidad de droga al Ecuador y nosotros nos estamos separando. Frente a Brasil, se hizo una visita por parte del presidente hace poco tiempo, pero me parece que no hay una claridad de qué es lo que se está planteando ahí. Frente a Chile tampoco. Entonces, yo veo aquí un gran problema. Y aquí, bueno, Mario, que conoce mucho más este tema que yo, y Miguel, nosotros hemos tomado presos, por ejemplo, al jefe del cartel o del grupo de los Lobos en España, en Málaga. Pero él no vive en España, él vive en Dubái. Y no es el único. Otro alto cabecilla de una de estas estructuras criminales lo tenían preso en España, y la justicia española tuvo que soltarlo porque no tuvo los argumentos suficientes para hacer la extradición al Ecuador. ¿Qué es lo que veo yo en ese caso? Que como tenemos una red global del crimen y porque la cocaína se vende globalmente, esto tiene que ser asumido globalmente. Por ejemplo, yo creo que una de las experiencias más interesantes que América Latina debería recibir es de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea enfrenta el tema del narcotráfico como Unión Europea y la violencia como Unión Europea. ¿Cuál es la tasa de homicidios de Europa? Menos de 4. ¿Cuál es la tasa de América Latina? Más de 20. ¿Por qué nos recurrimos a eso y fortalecemos la unidad? Por ejemplo, la armonización legal. Yo creo que ese es un tema que tenemos que trabajar. No es posible que nuestros códigos penales nos separen. Ustedes recordarán cuando el presidente Noboa decidió
enviar a Colombia cerca de 1.000 personas privadas de la libertad de origen colombiano. Llegaron a Colombia y muchos de esos presos, como no tenían los mismos tipos penales, tuvieron que soltarlos. Y algunos de ellos yo me imagino que ya estarán acá. Entonces yo creo que aquí lo que está ocurriendo es que si nosotros no tenemos una visión global, no tenemos una visión internacional, vamos a seguir pensando que este es un problema del Ecuador. Y este no es un problema del Ecuador. Este es un problema en general del mundo. Es decir, hoy día los Estados Unidos ya no son ya no controlan el consumo de la cocaína, que eso lo hacían hasta el año 2010. Hoy día más o menos el mismo consumo de los Estados Unidos tiene Europa y más o menos el mismo consumo tiene América Latina. Nosotros no consumíamos cocaína en América Latina. Hoy día consumimos, y consumimos tanto como Europa y tanto como Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo frente a eso? Pues nada. Yo creo que aquí el gran problema es el problema de la integración. Coronel Pazmiño, como dice el arquitecto Fernando Carrencía, este es un tema de integración. Si las bandas y sus conexiones están internacionalmente regadas en América Latina, incidiendo con la violencia y la exportación de la droga, ¿por qué no unirse, no lograr? ¿Acaso ellos, las bandas, no van a dejar, si es un gran negocio, la droga y el narcotráfico en el mundo? Miguel, yo creo que es prioritario para la región y comparto en eso al 100% con Fernando. Creo que es sumamente importante la integración regional. Una integración regional sin, yo diría, compartimentación de información, más bien aperturando para que todos los países puedan tener acceso a esa información y puedan, pues, entre todos hacer frente a una amenaza regional, porque esta amenaza, si quieren solucionar un país, no lo va a poder hacer por el tipo de recursos que tiene el crimen organizado. Es imposible las conexiones que tiene el crimen organizado, pero conexiones que se materializan no solo en un país, sino en toda la región. Por lo tanto, esto implica la necesidad imperiosa de que la comunidad internacional se integre, se fusione, para poder hacer frente a estas amenazas. Bien lo dijo Fernando, un ejemplo palpable de esto es la Unión Europea, en donde pues se combate directamente al crimen organizado, a la violencia y a otro tipo de delitos en conjunto, como unidad. Eso es lo que está necesariamente obligada a Latinoamérica a hacer frente, y creo que todo el continente americano, a hacer frente a este tipo de amenazas que son muy graves y que están afectando a la ciudadanía regional, pues necesitan fortalecer los lazos de cooperación regional, indudablemente. Comparto con eso, en su totalidad. Ahora, esta muerte de Mencho, de cualquier manera, va a reactivar, va a profundizar estos contactos, más allá de la cabeza que esté dirigiendo el cartel Jalisco Nueva Generación, Coronel Pazmiño. Yo creo que este tipo de cooperación tiene que ampliarse, no solo por el tema de Jalisco Nueva Generación, por el tema de los otros carteles, de las otras amenazas que tiene la región. El tema de minería ilegal, por ejemplo, es una situación que no tenemos un flujo de información adecuado entre todos los países, y esto permite que esta actividad delictiva siga creciendo en proporciones alarmantes. No se diga otros temas que realmente no les gusta aceptar. Por ejemplo, la trata de personas, el tráfico de órganos. Son acciones delictivas que tienen necesariamente que ser combatidas a nivel regional por toda la comunidad de los países de Latinoamérica. Esto es prioritario y es fundamental. Hay que dejar de lado las pasiones políticas, las ideologías, y pensar en el beneficio de la sociedad, no solo nacional, sino también regional. Porque claro, arquitecto Carrión, esto afecta a todos por un lado, y por otro, esta interacción en la región no se torna urgente para combatir a las bandas, más allá del cambio de cabezas de líderes de estos grupos criminales.
A ver, nosotros este rato estamos de alguna manera especulando respecto de qué es lo que va a pasar con el cartel Jalisco Nueva Generación y su nueva estructura, ¿no? Sus nuevos cuadros dirigenciales. Y lo estamos haciendo al margen de la inteligencia que tiene este rato México. México tiene un seguimiento exacto de lo que está pasando este rato en su interior. ¿Y por qué no tenemos esa información? Porque no tenemos relaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Los cambios que se van a producir dentro de la estructura de Jalisco Nueva Generación, inmediatamente van a saber los lobos, los tiguerones, los chonequiles y todos los grupos que están vinculados con esos. El Estado ecuatoriano no va a saber. El Estado ecuatoriano no va a saber. ¿Por qué? Porque no tenemos relaciones diplomáticas con México. Y yo creo aquí, bueno, pongamos el caso, que se mantenga la misma situación de ruptura de relaciones diplomáticas con México. Pero a México le conviene tener buenas relaciones, por lo menos en el ámbito del narcotráfico y de la violencia con el Ecuador, como al Ecuador le conviene exactamente lo mismo con México. ¿Por qué no plantearle a los Estados Unidos que ayuden en esa perspectiva? Bueno, que no restablezcan las relaciones diplomáticas totales, pero al menos que establezcan las relaciones en el ámbito de la lucha frente al crimen. Y los Estados Unidos puede plantear una cosa de ese tipo. Le puede decir a México, le puede decir al Ecuador, puede juntar a funcionarios mexicanos, funcionarios ecuatorianos, pongámonos de acuerdo al menos en el tema del narcotráfico y la violencia. Y yo creo que eso nos va a beneficiar absolutamente a todos, y me parece que obviamente también a los Estados Unidos, porque a los Estados Unidos no le conviene que siga entrando esa cantidad de droga que le está entrando, de la cocaína que le está entrando, y eso le va a beneficiar a eso. En otras palabras, a los tres países. De no haber eso, arquitecto Carrión, el panorama divididos, enfrentando en medio de la debilidad frente a grupos que cada vez se consolidan, porque de por medio están ingentes recursos que no van a querer dejar la economía criminal. No, y lo que está pasando, Miguel, es que se va fortaleciendo una integración ilegal, una integración criminal. O sea, lo que yo decía hace un momento de los choneros y de los lobos, esos van generando una integración al interior del Estado ecuatoriano. Pero no solo eso, los choneros tienen vínculos muy estrechos con Colombia. Por ejemplo, en el ámbito de la frontera, en la Amazonía, entre Putumayo y Sucumbíos. Ahí están presentes. El caso de los lobos, lo mismo. Los lobos trabajan con minería en Colombia, con minería en Perú, y tienen el tema del narcotráfico con Chile y con Argentina. Entonces, la integración se está produciendo por otro lado. Se está produciendo por otro lado. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una instancia de integración. Yo lo que veo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el Mercosur? Mercosur está en una crisis. UNASUR ya no existe. Esta instancia que tenemos de América Latina, se me fue este rato el nombre, tenemos 13, 14 años y no termina por despegar, Y entonces, si no tenemos instancias de integración, va a seguir pasando lo que está pasando. Yo veo absolutamente necesario, por ejemplo, que las policías se integren. Algo de eso hay ya, porque hay una cosa que se llama Ameripol. Hay eso. Pero eso habría que fortalecerle. En términos de la justicia, pues prácticamente nada. A mí me parece que sería muy interesante, por ejemplo, una corte penal sudamericana o latinoamericana para el tema del narcotráfico, para el tema de los problemas ambientales, cosas de ese tipo. En términos de la información, no tenemos. O sea, lo que hay es un intercambio de información entre militares y militares, entre policías y policías de un estado con otro estado. Pero no tenemos una base de datos común, conjunta. Entonces, a mí me parece que todo eso habría que empezar a trabajar. Y como decía hace un momento, la gran experiencia que nosotros tenemos a nivel mundial es el caso de la Unión Europea, que incluso empezó con esta tesis que les planteé hace un momento de la armonización legal. Coronel Pazmiño, ahora el tema pasa también porque ha habido países que han sido permisivos
con el cultivo de la coca, por ejemplo, el caso de Colombia. Es evidente las estadísticas, cómo ha crecido durante los últimos años en la actual administración. Va a haber voluntad para unirse cuando vemos que no hay esa unidad, que sí tienen las bandas criminales. ¿Por qué no unirse, como decía Fernando Carrión, aquí los países para establecer una política regional e internamente un plan integral de seguridad? El principal problema, creo que a nivel nacional, binacional y regional, es las tendencias políticas, indudablemente, y las ideologías. Cada una de ellas, pues, da prioridad a este concepto ideológico o político antes que el interés nacional o el interés regional. Entonces, si usted tiene una posición, por ejemplo, como la del señor Petro, con la posición del señor Daniel Noboa, que son confrontativas entre sí por sus posiciones ideológicas y también por sus intereses, en el uno en temas de seguridad y el otro en temas de manejo de la política de narcóticos en Colombia, pues indudablemente que no va a haber un camino viable, pero yo creo que es necesario, y por eso decía yo, es necesario dejar de lado las posiciones antagónicas para sentarse en una mesa de diálogo y poder conversar sobre lo que le interesa a América Latina y lo que les interesa a cada uno de los países. Hay que poner de parte en cada uno de estos escenarios y pensar en función de país, pensar en función de la ciudadanía a la cual están representando, porque caso contrario, esto no va a acabar jamás y nunca podremos consolidarnos como una estructura sólida que presente un frente unido ante estas amenazas regionales y transnacionales. Arquitecto Carrión, usted citaba el caso de Europa. Claro, a través de las décadas, Europa tuvo que sufrir el siglo pasado 2 guerras mundiales. Y luego viene lo que estamos expectando, la Unión Europea. En América Latina, nosotros parecería que estamos de ida, mientras en Europa están de retorno, unidos. Aquí todavía, por posiciones políticas, como decía el coronel Pazmiño, simplemente no se puede hacer una política regional frente a lo que sí existe, la actuación de estas bandas que están interactuando en estos países. No, yo creo que ese es el gran problema. Y hace un momento no me acordaba el nombre de la CELALC. La CELALC tiene 13, 14 años y no existe prácticamente. Claro. Exactamente, y prácticamente no existe. La OEA ha entrado en una crisis muy fuerte. La CAN, pues yo diría, prácticamente tampoco existe. Algo más del Mercosur. Fernando, todo por problemas políticos que han incidido. Sí, políticos. Por ejemplo, eso fue lo que pasó con UNASUR, se acabó por eso. Y yo creo que UNASUR hizo cosas muy interesantes. Por ejemplo, viajar. Yo acabo, como les digo, de estar en Colombia y viajé con la cédula, porque ahora se puede viajar con cédula. Eso lo hizo UNASUR. Entonces, yo creo que ese es el gran problema. Más que la cooperación es el de la integración, lo cual no niega la otra posibilidad. Pero me parece que en la medida en que nosotros no nos integremos para enfrentar esto, va a ser muy, pero muy difícil. Lo que decía hace un rato, el Ecuador sin relaciones con México, el Ecuador con relaciones precarias con Colombia, el Ecuador con relaciones muy distantes con Brasil. O sea, ¿cómo puede resolver esto? La verdad es que no entiendo. La violencia en el Ecuador no es del Ecuador. Yo sostengo que el Ecuador es un hub de la violencia general que ocurre en toda América Latina. O sea, lo que hemos estado conversando, el Ecuador no cultiva coca, pero sí produce cocaína y también exporta. ¿Qué políticas tenemos nosotros antinarcóticos frente a la importación, frente a la exportación, frente al lavado, frente al consumo? Yo veo que ahí hay una falencia muy grande. Tenemos que tener políticas antinarcóticos y yo no veo eso. Para hacer cualquier política pública se necesita resolver 3 preguntas: ¿quién, qué y cómo? En el caso de antinarcóticos, ¿quién se encarga de eso? Yo no veo eso con claridad. Hay que construir una institucionalidad fuerte que se encargue de eso. Entonces ahí está el quién. El qué es qué políticas hacer frente a estos puntos que les estoy diciendo, de producción, de consumo, etcétera, etcétera. Y el cómo es
bueno, el presupuesto, las alianzas, los acuerdos, etcétera, que a mí me parece que todo eso hay que hacerlo. Coronel Pazmiño, esa voluntad política que debe nacer en los países y su integración contrasta con lo que se ha aprobado aquí, la Comunidad Andina, hubo UNASUR, la CELAC, etcétera, pero que no han funcionado a plenitud, lo que no ocurre de manera ilegal con las bandas que están interconectadas. La cooperación que existe entre las diferentes estructuras de crimen organizado, pues no ve pues ideologías, no ve acciones políticas, no ve países. Lo que ve ahí son intereses económicos, intereses directamente de esta cartera delictiva. Y ese tipo de cooperación que se está desarrollando desde mucho tiempo atrás en América Latina por parte del crimen organizado sigue creciendo. A la par, pues debería haber crecido también la cooperación entre los diferentes países, pero esto no se da, y no se da por diferentes factores como los hemos ido mencionando. El punto central es que vemos que las organizaciones delictivas siguen creciendo en preponderancia, en importancia regional. Algunas de ellas ya no son catalogadas como simples bandas. Un ejemplo palpable de esto es lo que ha venido sucediendo en el Ecuador. Pasaron de ser unas bandas pequeñas a megabandas. Al momento tenemos microcarteles y al momento tenemos ya un cartel llamado Nueva Generación que está operando pues con la fusión de 3 microcarteles. Entonces, esto nos permite visualizar que existe integración de parte de estos actores de crimen organizado. Y esta integración no solo se queda en el estamento nacional, sino que ha traspasado fronteras y se han ido. Fíjense, por ejemplo, pongamos ejemplos concretos con relación a los choneros. Los choneros tienen la cooperación de 16 estructuras delictivas peruanas, bandas pequeñas, que les facilitan el traslado de un sinnúmero de productos ilegales hacia territorio ecuatoriano. Lo mismo pasa con los lobos, lo mismo pasa con los tiguerones en el departamento de Nariño, en el departamento de Putumayo, en el departamento del Cauca, donde existe cooperación directa. Y ese tipo de cooperación les facilita a ellos seguir creciendo, tomando más experiencia para poderla emplear y crecer como estructura y organización. Incluso la vinculación con sectores políticos que se ha denunciado, ¿no? Ahora, o sea, la narcopolítica que también está inmersa con esto. Indudablemente, Miguel, porque recuerde que uno de los objetivos prioritarios que tienen las organizaciones y estructuras del crimen organizado es la penetración del estamento gubernamental, y eso se lo hace a través de las famosas campañas políticas, y la forma más fácil de cooptar a un estado es comenzando desde las campañas políticas a hacer acercamientos para que esos malos funcionarios pues puedan recibir recursos y posteriormente hacer favores. En eso pero esa es una parte pequeñita, porque la siguiente es la penetración del estamento de control, que son militares, policías, aduaneros, el ECU 911, lo que usted vea allá que tiene que ver algo con operaciones vinculadas a acciones contra el crimen organizado. El tema de justicia, el tema del sistema financiero nacional, que está permanentemente penetrado por las estructuras de crimen organizado, y donde se hace el lavado y mantienen y sostienen la economía nacional. Y por último, pues la penetración de los estamentos sociales. Por eso es lo que tenemos al momento, cerca de 187 santuarios en todo el país. Eso es lo preocupante, y eso creo yo que tiene que prestar especial atención el gobierno nacional, pero también esto es un reflejo de lo que pasa en los otros países. Por lo tanto, tenemos que articular políticas regionales en ese sentido. Arquitecto Carrión, y la narcopolítica, su incidencia, su alianza con estos sectores que también ha afectado. Vemos que ha habido denuncias de incluso candidatos en elecciones pasadas que se presume con financiamiento de estas acciones ilegales. Un poco la experiencia que hemos tenido en América Latina hasta hace algunos años fue el financiamiento de las campañas electorales, y básicamente para buscar cierta afinidad con los posibles personajes electos. Pero eso ha cambiado. Hoy día yo diría que hay 3, 4 formas explícitas. Uno,
es el tema de la corrupción. Es decir, si los recursos económicos que maneja esta economía criminal es tan impresionante, en Italia se hizo un estudio y se llegó a la determinación de que el 25% de lo que se lava va a la reproducción del ilícito. En el caso del Ecuador son más o menos 5.000 millones de dólares que se lava. Eso significaría por lo menos 1.200 millones que se van para reproducir el ilícito. ¿Qué es reproducir el ilícito? Pues comprar un juez $10.000, $50.000, $100.000 frente a 1.200 millones no es nada. Entonces, uno es la corrupción, es esta cosa que antes se llamaba plomo, plata y plomo. Entonces, uno es la plata, es la compra, y el plomo es la intimidación. Entonces, uno es la corrupción. La otra es la cooptación. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en los municipios de Durán, de Manta, etcétera, cómo la policía de tránsito, los bomberos o ciertos departamentos municipales están absolutamente cooptados y por gente que proviene de estas estructuras criminales o que están vinculadas a las mismas. Y la tercera es claramente en los procesos electorales, sobre todo los que tienen que ver con los territorios. La crisis de la política, el descrédito de la política es tan grande que incluso estas organizaciones criminales ya no creen en los políticos y por eso están de forma decidida representándose directamente. En Colombia, hace 2 procesos electorales en los municipios, el 14% de los mismos. Colombia tiene 1.120 municipios. El 14% de esos fueron electos popularmente por representantes de las estructuras criminales. Esos son más o menos 150 municipios. Si nosotros trasladamos esa información al Ecuador, estaríamos hablando de 20, 25, 30 municipios. Y a mí me parece que eso está así. Eso está así aquí en el Ecuador. Nosotros ya tenemos concejales, tenemos alcaldes que provienen de estos sectores. Y hemos tenido también asambleístas. Y lo que pasa es que hoy día, por ejemplo, nosotros habíamos tenido 2 instituciones con altísimos reconocimientos, legitimidad de la población, como era el caso de la Iglesia, sigue siendo la más alta, y las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas, como está en la confrontación diaria y está cayendo en esto, también está cayendo su legitimidad. ¿Por qué? Porque hay algunos que ya han sido comprados, han sido cooptados. Entonces, lo que ocurre es que empieza a tener una representación directa a través de la corrupción, a través de la cooptación y a través de las elecciones, estos grupos criminales en el Estado, y empieza a actuar el Estado en función de sus intereses, ¿no? Bien, muchas gracias. Como siempre, la atención al coronel Mario Pazmeño, exdirector de Inteligencia de Fuerzas Armadas, y el arquitecto Fernando Carrión, analista en temas de seguridad y académico. Muy amables por su aporte en un momento crítico y complejo, no solo del Ecuador, sino de la región. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Saludo, Mario. Saludos, Fernando. Saludos, Miguel. Gracias. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos en Exa FM ya viene el show de la papaya y la opinión de Álvaro Rosero León. De mi parte les deseo un feliz martes a todos, a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. Suiza